Slenderman, capítulo 1. Recuerdos. Tim caminaba en las afueras de la ciudad. Hubo un tiempo en el que no le importaba un pequeño paseo, pero las cosas eran distintas. La selección de Jay, la muerte de Alex, la muerte de Brian, la desaparición del operador, todo eso había quedado en el pasado. Hace meses que no se había visto a la identidad. Por precaución, él y Jay habían retirado todos los símbolos que habían visto, una manera de asegurarse que la identidad no volviera a aparecer. Pero ya habían pasado aproximadamente 8 meses de todo eso. Jack se había mudado, solo él seguía aquí. Odiaba admitirlo, pero en el fondo extrañaba lo ocurrido, excepto en las partes en las que el hombre encapuchado le había robado las píldoras para que su otro lado mental lo ayudara para cumplir sus propósitos. Y acababa haber sido usado como un instrumento, pero también se sentía culpable por su muerte. Después de todo, él la había ocasionado. Mientras pensaba todo eso, llegó hasta una parte del bosque conocida. La Torre Roja. Verla le trajo muchos recuerdos, no todos agradables. Estaba por dar la media vuelta cuando algo le llamó la atención. Se encontraba grabado en la torre uno de los símbolos del operador. Tim no recordaba que hubiese uno ahí, y él y Jack habían limpiado la zona hace tiempo. Era imposible que se les hubiera escapado uno. Se acercó más para mirarlo. Lo que vio le produjo un escalofrío. El símbolo era reciente. ¿Cómo podía haber sido trazado? El operador necesitaba de sus lacayos mentales para colocarlos, y Alex ya estaba muerto. Él mismo lo había matado en la escuela abandonada. Pensó en llamar a Jay cuando prendió su teléfono. Este emitió estática. Aquello lo horrorizó. Una idea pasó por su mente. No es posible, pensó, y escuchó unos pasos entre los árboles. Sin pensarlo más, ocurrió mientras lo hacía. Se dio cuenta, imbécil, pensó, como no se había dado cuenta de que era una trampa. Mientras lo corría, le pareció ver una figura más adelante, pero él trató de parar, pero no pudo. Sintió un golpe en su cara que lo mandó de bruces hacia un árbol. Antes de perder el conocimiento, escuchó unos pasos acercándose. Capítulo 2. Prosis. Tim se levantó dolorido. Casi al instante empezó a estornudar. Le dolía la cabeza. Miró hacia enfrente y dio un respingo. El operador estaba frente de él. Aterrorizado, trató de moverse, pero la influencia del ente no se lo permitía. El operador lo miraba, como disfrutando de su miedo. Alzó una mano y la colocó sobre la cabeza de Tim. El toque más doloroso, la sensación de que te estuvieran penetrando la mente, era horrible. Tim gritaba de dolor, incapaz de hacer algo. Pudo sentir cómo sus recuerdos, su mente, su identidad misma le eran arrancados. También sintió como el ente le cambiaba su personalidad. No pudo hacer más que gritar. El operador se detuvo, retiró su mano. Tim avanzó, pero ya no era Tim, era más que su otra personalidad, solo que esa vez al servicio del operador. Miró a su alrededor confundido, ya que había pasado mucho tiempo desde la última vez que tomó posesión del cuerpo. Miró a su nuevo maestro. Al advertirlo, volteó hacia atrás como llamando a alguien. Una figura avanzó en la oscuridad, se acercó hasta que Masky la viera. Ese dio un respingo. No podía ser cierto. Hodley era imposible, pero allí estaba en carne y hueso, con su traje y todo, a pesar de tener su máscara. Masky hubiera apostado que bajo la máscara Jody estaba sonriendo. Ese dio un paso más largo el brazo para entregarle un objeto. La máscara, Masky, agradecido, se la puso. Eso le trajo más recuerdos. Mientras se la acostaba, escuchó una voz en su cabeza que decía: patrulla en el área y márquenla. Masky miró a Hodley, quien parecía también haber escuchado la misma voz. Vamos, le dijo, y los dos desaparecieron entre los arbustos. Cuando estuvo solo, el operador recordó cómo es que los ilusos humanos creyeron haberlo derrotado al matar a su sirviente. Nunca lo habían hecho, solo lo debilitaron, por lo que tuvo que recargar sus energías, pero ahora estaba de vuelta. Y no solo pude que ellos, al retirar sus símbolos, le hubiesen quitado mucha influencia en la zona, pero él, usando sus poderes, había revivido a uno de los distractores. No solo lo había revivido, también lo había convertido en un sirviente mucho más fuerte que el exterior.
Ahora el otro también estaba bajo su control. Nada lo podía detener ahora. Pronto extendería su influencia a otras áreas y más gente le sería fiel. Un ruido le sacó de sus pensamientos. Alguien estaba caminando cerca de él, fuese quien fuese. No era ninguno de sus nuevos sirvientes, era alguien más. El operador se movió dispuesto a atrapar al que osaba entrar a sus dominios. En su modo sigiloso se dirigió hacia la fuente de los ruidos. Vio un adolescente de espaldas mirando el árbol que tenía enfrente. No podía haber advertido su presencia. El operador se acercó más, vio que lo que en realidad el muchacho veía era su símbolo. Aprovechando eso, el operador se dirigió hacia el adolescente ignorando las hachas que sostenía en sus manos. Capítulo 3. El otro. Toby caminaba por el bosque. Era una zona nueva para él, pero no tenía ninguna cosa que hacer. Su maestro no la había llamado en semanas y Toby dudaba sobre llamarlo a él, pero pues eso podría molestarlos. Algo aburrido, recordó su última víctima, un campista que tuvo la mala suerte de encontrarlo y sobre todo molestarlo. Tal vez había exagerado un poco, solo le había dicho si se encontraba bien, pero ¿qué importaba ya? Sería un milagro que alguien encontrara y reconociera el cadáver. Riendo para sus adentros, recordando la cara de terror del sujeto, siguió avanzando. Cuando llevaba un buen tramo recorrido, se fijó en algo extraño. Un árbol. Se acercó más para comprobar que sus ojos no le estuvieran jugando una mala pasada, pero no había alucinado. En el árbol alguien había grabado un signo extraño, una X sobre un círculo. Se preguntó sobre su significado mientras se apoyaba en sus hachas a modo de bastones. Mientras lo hacía, creyó escuchar unos pasos, pero no le dio importancia. Después de todo, ¿quién sería tan estúpido para meterse con él? Definitivamente había escuchado unos pasos detrás de él. Levantó sus hachas y volteó rápidamente. Quedó confundida por lo que vio a su maestro. Enfrente de él se hallaba el operador. Su sola presencia, sin contar los dolores de cabeza, las lagunas mentales, las hemorragias nasales y todo lo que produce la influencia del operador, había acobardado a muchos, pero Toby, acostumbrado al respeto de su maestro, colocó sus hachas en el suelo y dio una pequeña reverencia, mientras se preguntaba qué hacía su maestro ahí, confundiendo al operador con Slenderman. Y bueno, eso es todo por hoy. No olviden regalarme un chulo like, comenten y suscríbanse para formar parte de esta nueva familia. No olviden seguirme en mis redes sociales que están aquí abajito. Y bueno, sin más que decir, adiós. Dizzy Toby BS de operador. Lejos de complacerse por el gesto, el operador alargó su brazo dispuesto a conseguir otro sirviente. Tocó con sus manos la cabeza de Toby, listo para iniciar la limpieza mental. El solo toque fue doloroso para Toby como para el operador. Toby, ciego de la ira y la sorpresa, arremetió con sus hachas contra el ente. Este a su vez se recuperó más rápido y emitió una carga de estática a niveles mucho mayores de lo que solía hacer. Aquello dejó al sirviente de Slenderman fuera de combate. Tuvo que inclinarse y taparse los oídos a pesar de no sentir el dolor físico. Ese dolor era mucho peor. Aún en su agonía podía ver el operador extendiendo el brazo hacia él, como concentrando la carga en un solo punto. Ya no tenía ninguna duda de que este ser, fuese lo que sea, no era su maestro, quien tenía la misma habilidad pero no tan fuerte, y ni siquiera usaba sus brazos. Él usaba los tentáculos. Este ser no parecía que tuviese, o al menos no nos había sacado. Siguiendo con su dolor, una nueva sensación lo obligó a quedarse paralizado. Pudo ver cómo detrás de su torturador dos sombras se acercaron a la luz para que Toby los pudiera ver. Eran dos adolescentes. Uno tenía una chaqueta de cuero y una máscara blanca con los ojos y la boca resaltados. El otro con una sudadera color mostaza. Bajo la capucha se podía ver un pasamontañas que tenía cosido una cara triste con hilo rojo. Ambos portaban cuchillos. No necesitaba entender la escena ni lo que el ente les ordenaba. Él lo podía oír en su cabeza, una voz como guijarros ardiendo y siendo removidos, acompañada con estática. Manténlo rápido. Los dos sirvientes se adelantaron dando pasos muy cortos y calculados. Toby no podía más. Utilizó todas sus fuerzas para llamar el único que lo podía ayudar. Gritó en su mente el nombre de su maestro.
Todo pareció detenerse por un momento, el aire se hizo frío, los dos sirvientes miraron a su alrededor confundidos. Más atrás, el ente también parecía estarlo. Toby sintió una mano en su hombro. Al instante quedó librada de la influencia del ente. Sonrió bajo su bozal y se paró antes de él. Slenderman se alzaba furioso, el viento parecía moverse solamente a su alrededor. Los dos seres se miraron, ninguno dio un paso, pero en sus mentes dieron órdenes a sus sirvientes propios que avanzaban lentamente en posición de combate. Capítulo 4. Dos amos y tres sirvientes. Tizzy, Toby, Bess, Masky y Jody. Toby avanzó unos cuantos pasos blandiendo sus hachas. Masky y Jody no se quedaron atrás, se movieron en forma de media luna como esperando capturar a su enemigo en un movimiento de tenaza. Pero no eran los únicos que planeaban su estrategia. Más atrás, el operador se encontraba muy desconcertado. No esperaba encontrarse con otro ente sobrenatural, mucho menos con un parecido sorprendente, pero en el fondo no le importaba, seguía teniendo la ventaja de los números. Aquello no era del todo mentira. Masky y Jody podían fácilmente acabar con Toby a excepción de un pequeñísimo detalle. Toby tenía sus hachas que eran más pesadas y más largas. Podía dar unos cuantos hachazos desde una distancia segura, mientras que los otros dos tenían que acercarse demasiado para darle una puñalada lo suficientemente efectiva para acabar con el ciervo de Slenderman. Con el paso del tiempo entendieron que su rival no se estaba cansando, solo debían presionarlo más y sería suyo. No pasó mucho cuando advirtieron que su velocidad disminuía. Aprovechando eso, Masky se adelantó apuñalando un costado de Toby. Jody trató de imitarlo cuando se llevó una sorpresa. Él había esperado que el otro, distraído por el dolor, estuviese más débil. Sin embargo, no solo la herida que su compañero le había infligido al otro era profunda, no parecía que le estuviese doliendo. Rodó por el suelo en el último momento antes de que una de las hachas de Toby cayera sobre él y lo degollara. Toby murmuró bajo su bozal de ira. Él nunca fallaba contra un blanco tan cercano. Su efecto sorpresa había acabado. El que había esquivado su ataque parecía haberse dado cuenta de su inmunidad de dolor físico, pero no importaba. Se lanzó contra ellos buscando sus cuellos, cosa que no resultó, pero ellos le esquivaron en el último minuto como burlándose de su lentitud. Pero el gusto les duró poco, pues Toby siguió arremetiendo contra ellos, pero ellos siguieron esquivándolo, cosa que contribuía a aumentar el enojo de Toby. Él no podía creerlo. ¿Cómo es que dos disfrazados le estaban dando pelea a él? Uno de los más grandes asesinos. Entonces cayó en la cuenta de que sus adversarios evitaban un combate frente a frente, pues lo hacían por una cosa obvia: no sabían pelear. Una idea brilló dentro de la mente de Toby. Recordó todos los combates que había tenido durante su nueva vida y que le servía de haberse enfrentado con un psicópata con la cara quemada, con un fantasma antropófago, con un caníbal bajo una máscara de cráneo, y muchos otros lo habían logrado. Solo cuando desataba su locura completamente, eso era todo lo que necesitaba. Los otros dos se vieron forzados a retroceder, pues no veían la manera de contraatacar. Trataron de pedir ayuda al operador hasta que vieron